del programa de Facebook y YouTube, restaurando el diseño profético, reflexiones para jóvenes, enseñanzas. Este será tu canal de bendición, bendición. Suscríbete ya, espera tu bendición. Espera tu bendición. El programa de diseño profético, restaurando el diseño profético, reflexiones para jóvenes, enseñanzas. Este será tu canal de bendición, bendición. Suscríbete ya, espera tu bendición. El ministerio restaurando el diseño profético. Bueno, familia, muchas bendiciones. Nuevamente tuvimos que, ¿verdad?, conectarnos de nuevo, ya que estamos pues teniendo problemas técnicos. Lo que les estaba diciendo, que hoy vamos a estar hablando sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una palabra introductoria, mi hermano. Shalom. Shalom, hermano Caleb, bendiciones, buenas noches a ti, a tu familia, a todos los hermanos en la fe y que se conectan. Un fuerte abrazo desde Ponce, Puerto Rico, para aquellos que están a la distancia. Muchas gracias, Caleb, nuevamente por tu emotiva y grata invitación. Muy contento nuevamente de estar aquí transmitiendo domingo tras domingo y sobre todo estos temas que nos interesan, que nos gustan, que nos llenan, ¿verdad? En este caso, bajo el tema quiénes son las ovejas perdidas, ¿no? O las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sabemos que unos tantos creen que son gente, como se compone de un cuerpo de gentiles, otros sabemos que se trata de la casa del norte, del reino del norte de Israel. Y vamos a estar indagando todo esto en las escrituras. Amén, amén. En esta primera temporada ya hemos hablado ya sobre el contexto del apóstol Pablo, ¿verdad? Hemos hablado de las leyes dietéticas, hemos tocado varios puntos importantes que nosotros como creyentes, ¿verdad?, o sea, tenemos que entender. Y hoy vamos a estar hablando sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel y lo vamos a estar conectando con el hijo pródigo. Dependiendo cómo salga este video, pues, o sea, vamos a tener que hacer otra sección o posiblemente una tercera, todo depende. Así que una palabra introductoria: ¿quiénes son realmente las ovejas perdidas de la casa de Israel? En este episodio revelamos un tema que muchos mencionan, ¿verdad?, pero pocos entienden, y nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿se refería Yeshua a gentiles o a israelitas dispersos? Desde Génesis hasta Apocalipsis conectamos profecía, conectamos restauración, exilio, identidad y el propósito del Mesías. Entonces, vamos a estar hablando sobre datos bíblicos, con el contexto histórico, conexiones proféticas, todo explicado de forma clara, directa y sin confusión. Entonces, si alguna vez te preguntaste a quién vino Yeshua realmente, este episodio te abrirá los ojos. Dale play, comparte y entra en la revelación del Todopoderoso. Así que, hermano José. Hermano, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Ok, familia. Es importante entender el concepto de quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, de dónde surgió, dónde nació
ese concepto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, hay varios textos de la escritura en el Tanakh, a beneficio de los que no entienden o no saben qué significa Tanakh. Tanakh es el compuesto de lo que conocemos como Génesis hasta Malaquía. La palabra Tanakh surge de la palabra Torah, Ketuvim perdóname, Torah, Nevim y Ketuvim, que sería la Torah, ¿verdad? Los profetas y los demás escritos, ¿ok? Lo que conocen comúnmente en el mundo occidental como Antiguo Testamento. Entonces, ese concepto de ovejas perdidas, concepto de ovejas perdidas, lo podemos ver, contemplar en el Tanakh, lo podemos ver, si no me equivoco, en Jeremías o Isaías, está por ahí. Me gustaría que el hermano Caleb más adelante le envié al hermano Caleb unos textos sobre ovejas perdidas, que lo puede presentar si quiere más adelante. Pero este concepto del Mesías, cuando dice ovejas perdidas, no se está refiriendo, familia, a un cuerpo de gentiles de las naciones, sino que Israel, cuando Israel nació como nación, las 12 tribus de Israel son 12 tribus. Esas tribus, que son 12, vienen de la descendencia del linaje de los 12 hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, esos hijos tienen hijos e hijos, y así va creciendo la descendencia hasta que se formó la tribu. Cuando vamos a Moshe, en la historia y acontecimientos de Moshe, que están en Egipto esclavizados, en un punto del tiempo ellos oran al Padre, el Padre escucha las oraciones de aflicción, y el Padre Eterno con mano fuerte lo saca de la tierra de Egipto, luego de unas 10 plagas, y ahí vemos las 12 tribus de Israel. Pero en un punto del tiempo, bajo el reinado de Salomón, por su constante desobediencia a la bendita Torá, el Padre profetiza que Israel, que era una nación de 12 tribus, un reino, lo divide en 2 reinos. Entonces, esos 2 reinos, en el año 722, antes del Mesías, si no me equivoco, fue el rey Sargón, se llevó cautivo a las 10 tribus del norte. Esas 10 tribus del norte se le conoce como Casa de Israel. Entonces, en el año 586, luego del Mesías, años luego, 100 y pico de años luego del año 722, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se lleva cautivo por solamente 70 años al reino del sur, Casa de Judá. Cumplen los 70 años, ¿verdad? No lo castigó, pero regresan la gran mayoría. Unos se quedaron en Babilonia y se fueron asimilando en otros lugares del mundo, pero la gran mayoría regresa a Jerusalén. Quiere decir que si de hecho, las ovejas perdidas del norte, la casa del norte, el reino del norte, cuando fueron asimilados entre las naciones por el rey de Asiria, Sargón, el padre le dio carta de divorcio. Y al darle carta de divorcio, no pueden regresar con el primer marido. Lo que dice Deuteronomio 24, o también lo recalca Jeremías capítulo 3. Entonces le dio carta de divorcio. La casa del sur, el reino del sur, casa de Judá, fueron cautivos también durante 70 años, pero el Eterno nunca jamás le dio carta de divorcio, por lo cual pudieron regresar a Jerusalén, a Israel. Si no fuese por eso, hermano Caleb, Judá no hubiese existido, el Mesías no hubiese venido, y el mundo entero hubiese estado lleno de gentiles. Pero el Eterno, en su plan magistral, no le dio carta de divorcio porque tenían que regresar para que de ahí surgiera el Mesías de la casa de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, cuando Yeshua dice y habla del concepto ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere al reino del norte. Quiero leer, hermano Caleb, aquí Mateo 10, y escuchen bien, audiencia, Mateo 10, versos 5 y 6. Dice así: a estos 12 envió Yeshua, a estos 12 discípulos, y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Esto es clave.
y en ciudad de samaritanos no entréis. Mira lo que dice luego el verso 6. Sino id antes, o sea, ve primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir, si nosotros dijésemos que la casa de Israel se refiere a gentiles como si fuese un Israel espiritual, ¿cómo vamos a decir eso cuando el verso 5 dice que por camino de gentiles no vayáis? No vayáis. ¿Ve? No hace sentido, porque si esa oveja perdida de Israel se refiere a un Israel espiritual, ¿quiénes son estos otros gentiles? Como si hubiera, no hay manera. ¿Ve? Ahora, vamos a volverlo a leer. A estos 12 Yeshua le dio instrucciones, diciéndole, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que la palabra es clara, hermano Caleb. Y si nos removemos al capítulo 15, y lo más probable Caleb también lo va a mencionar. Vamos aquí. Capítulo 15, tiene el 13, tiene el capítulo 15, 22. 15, 24, hermano Caleb. Mira lo que dice Yeshua en Mateo 15, 24. Dice, él respondió, ¿quién es él? Yeshua. De hecho, vamos a leerlo del 23 para que entiendan que es Yeshua. Mateo 15, 23 al 24. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿a quién? A Yeshua, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, Yeshua respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ve? De hecho, cuando vamos al libro de Lucas, si no me equivoco, dice que él vino por lo que se había perdido. Y eso que se había perdido, estamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No estamos, claro está, no es que estamos diciendo que las gentiles de las demás naciones no tienen parte en los pactos. Tienen parte, claro está, siempre y cuando abracen el pacto que el Eterno hizo con Israel. Porque el pacto nuevo, como le llaman, o pacto renovado, se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien claro lo establece Jeremías 31, versos 31 al 33, que dice que hizo un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá, con ambas casas. Nunca dice casa de gentiles. Por tanto, cuando Efesios 2 nos habla que los gentiles son conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Elohim, que ya no son extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, es porque son injertados, según Romanos 11, al olivo natural que es Israel. Por tanto, no existe ningún Israel espiritual, no existe ningún, o que el Israel espiritual sustituyó al Israel físico, por decirlo así, sino que son injertados, pero tienen que abrazar el pacto que el Eterno hizo con Israel. Adelante, hermano Caleb. Sí. Muy bueno. La hermana Diana me está diciendo que se ve muy cerca desde la pantalla. Estoy tratando aquí, no sé por qué razón. Yo espero que ahora. Está bien, sí. No, sí. Ok. No, por aquí se ve bien. Sí, como que te ve muy cerca, sí. Ok. Bueno. En Génesis 48, 17 al 19, tenemos que partir de ahí también. Entonces vamos a ir a Génesis, ¿verdad? Claro. Donde Efraín será multitud de naciones. Muy importante ese texto. Génesis 48. Verso 19. Sí. Ahí es cuando Jacob está bendiciendo a Efraín y a Manasés. Sí. Pero vamos a leer desde el 17. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé también, él vendrá a ser un pueblo
y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí la palabra en hebreo es la palabra Meloj HaGoyim, ¿verdad? Entonces, Efraín, ¿verdad?, se mezclaría entre las naciones, Goyim, cumpliría el propósito de ser multitud fuera de su tierra, y se anticipa a la dispersión y la mezcla entre gentiles. Hermano José. Qué interesante, hermano Caleb, porque ese texto de Génesis 48, 19, que dice que de Efraín saldrá una multitud de naciones, es Amelocoín, como lo mencionas. Y hay muchas versiones bíblicas que quizás muchos desconocen. La palabra Goín puede traducirse como naciones, pero también se puede traducir como gentiles. Como gentiles. De hecho, en Isaías, creo que es el capítulo 9, se traduce literalmente con esta misma frase: gentiles. Gentiles. Entonces, decir naciones es lo mismo que decir gentiles, porque los gentiles viven en las naciones. Entonces, quiere decir, hermano Caleb, cuando esa misma palabra, de hecho, léelo otra vez, pero en vez de decir naciones, dile gentiles. Es que quiero llevarte a algo. Ok. Se me cerró la Biblia, hermano. No te preocupes. Pero es interesante. Pero yo lo busco, no hay problema. 18. Ok, lo tengo por aquí. Génesis 48, 19. Sí. Correcto. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará gentiles. Multitudes de gentiles. Ok, multitudes de gentiles. Exacto, en vez de naciones. De ahí fue que el apóstol Pablo sacó esos conceptos en Romanos 11:25, que dice, Romanos 11:25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le aconteció a Israel, o sea, al Israel del primer siglo, que era la casa de Judá, endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está. Otra traducción lo ponen: plenitud de la gente de las naciones, de otras naciones. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla de plenitud de los gentiles, hasta que sea, ¿verdad?, entrado toda la plenitud de los gentiles, está citando a Génesis 48, 19. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué gentiles estamos hablando? De hecho, continúa el verso 26, Romanos 11:26, diciendo: y luego todo Israel será salvo. Ahora, ¿qué tiene que ver esos gentiles con Israel? Claro, los gentiles naturales, étnicamente hablando, son injertados también. Pero Romanos 11, Efesios 2, cuando habla de gentiles, en esencia contextual, te está hablando de las 10 tribus de la casa del norte que se habían asimilado entre las naciones y se gentilizaron, tomando sus costumbres paganas, su comportamiento pagano, su vestimenta pagana, todo lo que tiene que ver con los gentiles naturales, étnicamente hablando. Pues, las 10 tribus, así iba pasando, las generaciones, los siglos, perdieron su identidad y no sabían ni que son de alguna tribu de Israel. Entonces, ¿por qué dice que todo Israel será salvo? Porque la casa del norte, cuando se haya entrado toda la plenitud de los israelitas gentilizados, el Mesías los trae, los une con Judá y todo Israel será salvo. Ese es el contexto. No estamos diciendo, no estamos negando que los gentiles étnicos no tienen parte. Claro que tienen parte, porque como los gentiles, los israelitas gentilizados se mezclaron, se asimilaron por todas las naciones, se
se fueron mezclando unos con otros, naciendo hijos, naciendo hijas. Pues obviamente estamos mezclados con raza. Entonces, en esencia, esto no trata de una raza étnica para pertenecer a Israel. Por eso esto es por fe, como Abraham. Esto es por fe. Cuando el Eterno le dice a Abraham, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que de ellos saldrán multitudes de gente, de naciones, se trata de las 10 tribus, porque a través de ellos, Abraham, Isaac y Jacob tiene sus hijos, adopta a los hijos de José, de Efraín viene esa multitud de gentiles, la promesa que se le dio a Abraham y a los patriarcas, y se asimilaron por todas las naciones. De hecho, el historiador, no lo tengo aquí en mano, pero el historiador Flavio Josefo habla de esa dispersión. Entonces, no estamos, Judá, la casa de Judá, también se dispersó, pero no completamente. No completamente. Y yo, por ejemplo, si vamos y leemos el libro de Jacobo, o como muchos conocen, Santiago. ¿Qué dice el libro de Santiago o Jacobo en el capítulo 1, verso 1? Mira lo que dice. Jacobo o Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Aquí vemos que dice que las 12 tribus están en la dispersión. Obviamente, porque habían tribus de Judá, Benjamín y Judá, la casa del sur, el reino del sur, casa de Judá, que también muchos se encontraban dispersos, pero la gran mayoría regresaron. Y de hecho, la casa de Judá llegó un punto del tiempo, para el tiempo del Mesías, que no quería aceptar a la casa del norte, hermano Caleb. Y esto es fácil de verlo, por ejemplo, déjame ver si no me equivoco el texto, si bien la mente no me falla. Si bien la mente no me falla, Juan capítulo 11 dice, este es Caifás, el que era sumo sacerdote en aquel año. Mira lo que dice Caifás. Dice, vamos a leerlo desde el verso 49. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Por qué nación? Por la casa de Judá que estaba en Israel. Y después dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que están dispersos. ¿Ve? Que están dispersos. Los hijos, ¿quiénes son los hijos de Elohim que están dispersos? Las ovejas perdidas. Yeshua dijo, vine por las ovejas perdidas o dispersas de la casa de Israel. Entonces, cuando habla aquí de hijos dispersos, no estamos hablando de gentiles étnicos. Porque eso si fueran gentiles étnicos, ¿cómo es que son sus hijos? ¿Cómo es que son las ovejas perdidas si anteriormente no eran Israel? Si esos gentiles se refiriese, cuando el Mesías dice, viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, o cuando este texto dice que para congregar en uno a los hijos de Elohim que están dispersos, si fuese a los gentiles, ¿cómo que los gentiles? Anteriormente ellos eran Israel, esos gentiles perdieron su identidad. ¿Pero qué identidad? Si no conocen nada de Israel. Obviamente, los hijos dispersos, si utilizamos la palabra disperso, es porque anteriormente pertenecían a Israel. Y esas son las 10 tribus. Hay más textos por ahí que hablan de esto. Sí, amén, amén. A todos los hermanos, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Mi cara, ¿verdad? No, pero lo importante es que se escuche. En Jeremías 56 dice, pueblo mío ha sido oveja perdida, sus pastores las hicieron errar. Ovejas perdidas, dice claramente, ¿verdad? Que es igual a Israel, no gentiles. Cuando vamos a Ezequiel 34, 4 al 6, dice, mis ovejas fueron dispersadas
Andan errantes por todos los montes, no hubo quien las buscara. Sin embargo, si seguimos leyendo en los versos 11 y 12, dice que yo mismo buscaré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas. Y ahí levantaré sobre ellas a mi siervo David, un pastor. Cuando nosotros vamos a Mateo 15:24, dice que Yeshua es el que va a buscar esas ovejas. Quiere decir que Yeshua está citando el libro de Ezequiel 34 y lo clave aquí es que en Ezequiel 34:23 dice: levantaré sobre ellas a mi siervo David un pastor. Yeshua se conecta con Juan 10, que él es el buen pastor que busca las ovejas. Entonces, cuando vamos a Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y ahí usted sigue leyendo, ¿verdad? En Isaías 49:5-6 dice: para levantar las tribus de Jacob y restaurar. O sea, la misión del siervo Yeshua es restaurar a Israel, ser luz para las naciones, pero los gentiles también, pero es después, más adelante. Hermano José. Interesante, hermano Caleb. De hecho, hablando de todo este tema de la dispersión, también lo podemos ver en el libro de Johanán o libro de Juan, capítulo 7, verso 33 en adelante. Mire lo que dice aquí, ¿verdad? La conversación y el acontecimiento que ocurre aquí como tal. Cuando leemos, vamos a leerlo desde el verso 32. Dice Juan 7:32 en adelante. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen a Yeshua. Entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ve, aquí está claro. Entonces aquí está claro, porque aquí ellos están diciendo: ¿será que irá en pos de los dispersos, que está entre los griegos y le enseñará a los griegos? De hecho, la palabra griego es la palabra griega helenos. Y la palabra heleno, no estamos hablando de que Grecia, la que conocemos Grecia hoy como una nación, o como le queramos llamar, no existía como Grecia. El país de Grecia no existía como eso. Era una expresión idiomática que, cuando se dice griego, es para hablar de personas paganas, de hecho. Entonces, estos helenos o estos griegos, ¿verdad? Y los dispersos que están entre los griegos, en otras palabras, los dispersos, la casa de Israel, que están entre los griegos paganos, y le va a enseñar a los griegos, porque también a Israel, a los dispersos se le llamaban griegos, porque se helenizaron, porque se mezclaron. Habían mencionado Isaías. Yo creo, si vamos a Isaías 14, Sí. mira lo que dice Isaías 14, verso 1. Isaías 14:1. Dice Isaías 14:1. Porque Yod-Hei Bat-Hei, el Eterno, tendrá piedad de Jacob. Y todavía, dice, y todavía escogerá a Israel. Y mira lo que dice: y lo hará reposar en su atma, y a ellos se unirán. Entonces, dice que todavía escogerá a Israel. Para aquellos que dicen que Israel fue desechado, que fue desamparado, no. De hecho, Romanos 11, los primeros 2 versos, dice Pablo que el Eterno nunca ha desechado a Israel, a su pueblo. Sí. Es interesante. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Okay.
muchos dicen, ¿verdad?, que Romanos 11 se refiere al Israel bíblico, no al Israel que está allá en, ¿verdad?, que a Israel, y eso es bien erróneo porque nosotros no nacimos allá. Entonces, si nosotros usamos el sentido común, Romanos 11, 1 y 2 dice, Pablo hace una pregunta muy importante, ¿verdad? En Romanos 11. Entonces, Romanos 11, 1 y 2 habla que el pueblo no ha sido desechado, o algo así dice. ajá, que el pueblo no ha sido desechado, pero la pregunta es, ¿a qué pueblo se refiere? Porque no puede ser, sí, todo aquel que acepta a Yeshua ya pertenece al pueblo, claro, pero no podemos negar el Israel físico y no podemos decir que nosotros somos el Israel espiritual. Ahora, yo compartí aquí, no sé si, sí, se ve acá, ok. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, dice que no hay puerta para los gentiles, hermano José. Sí, Hay 12 puertas, sí, pero no dice para los gentiles. No hay puerta, por eso, cuando leemos Jeremías 31, verso 31, dice que el Eterno hará el pacto renovado o el pacto restaurado, o nuevo pacto, como le quieren llamar, con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, entre la casa de Israel y la casa de Judá hay 12 tribus. Cuando vamos a Apocalipsis 21, del día 14, dice que habrán 12 puertas y por cada una entrará la tribu. Exacto, No, y 44.000 sellados. Exacto. De hecho, si vamos a Apocalipsis, mira esto, familia. Apocalipsis 21 nos habla de las 12 puertas. Mira qué interesante. Y voy a tocar algo aquí que lo pueden encontrar quizás sensible, pero la intención no es ofender a nadie, porque lo que voy a mencionar se utilizaba no como una burla o una ofensa, sino era una expresión idiomática para referirse a los gentiles que estaban fuera de pacto. ¿Ok? Ok. Sí. Cuando vamos ahí mismo a Apocalipsis 21, me permiten, disculpen, que puse el abanico porque está calor. Apocalipsis 21:12. Ok, no, miren esto. Hombre, que se lo tuvo que leer. Ok, Apocalipsis 21 nos habla del 10 al 12 al 14, que hay 12 puertas. Y por cada puerta entrará cada tribu. Cada puerta va a tener un nombre. La tribu de Judá va a entrar por la tribu de Judá. La casa de Rubén, pues los que pertenecen a la casa de Rubén, va a entrar por la puerta de Rubén. Ok, cuando llegamos al verso 27 de ese mismo capítulo 21, dice, Apocalipsis 21, 27. De hecho, vamos a leerlo desde el versículo 23 para entrar en contexto. Dice Apocalipsis 21, 23 al 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Aquí está citando Isaías 61 o 60 por ahí. Porque el esplendor de Elohim la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones, miren esto, y las naciones, están hablando de las naciones, no de Israel, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su esplendor y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán el esplendor y la honra de las naciones a ella. Luego dice el verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, cuando aquí habla, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Estamos hablando de todo gentil que no están santificados porque no están dentro de los pactos, porque lo rechazaron, el pacto del Eterno. Y se refiere a los gentiles. De hecho, la palabra perro
que los perros no entrarán en el reino de los cielos, algo así dice la palabra, se refiere a los gentiles. ¿Ves? Cuando cierta mujer le dice, no me acuerdo si era una parábola que le dice a Yeshua, hasta los perrillos comen debajo de la mesa las pajas, que dice algo así, se refiere a los gentiles. A los gentiles. Entonces, muchos tienen el concepto gentil como algo grandioso. No, familia, la palabra goín se refiere a una persona fuera de pacto. Ahora, la palabra ger, que es extranjero, se refiere a un gentil o un extranjero que está dentro de los pactos con el Eterno y ya se le deja de llamar goín, gentiles paganos o gentiles idólatras. Exactamente. Sí, y es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando vamos a Osea, en los primeros 2 capítulos de Osea, que lo tengo aquí apuntado en los comentarios, que las 10 tribus se vuelven no pueblo. Osea 1:9, llámalos lo a mí porque no soy mi pueblo. Cuando vamos a Osea 1:10, dice, en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Entonces, ¿quiénes son? Las 10 tribus del norte, Efraín y Israel, dispersas entre las naciones, pierden su identidad y serán restauradas por el Mesías. Hay un pasaje que dice que no hay ni judío, ni griego, ni gentil, sino que todos somos uno en Mashiach. Entonces, cuando vamos aquí a Zacarías 16, fortaleceré a la casa de Judá y salvaré a la casa de José, Efraín. Y hay una pregunta porque no aparece la tribu de José, porque José y Efraín son lo mismo, o sea, la casa de José y la casa de Efraín, por eso no aparece la tribu de José, ¿verdad? Según lo que pasa es que Efraín y Manasés, cada uno es media tribu, entre los dos hacen una tribu. Ajá, ok. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que ambas casas serán reunidas. Y en Ezequiel 37, 21 al 22, se habla de la reunificación de Israel. O sea que en otro podcast, en otro episodio, vamos a hablar del verdadero arrebatamiento, porque dice, los recogeré de todas las tierras y será un solo pueblo y un solo rey será rey de todos ellos. Que eso ya entonces ya sería otro tema. Sí. Pero en Juan 10:16, lo voy a buscar aquí porque lo que compartí fueron 2, o sea, no compartí el versículo completo. Juan 10 se habla de la parábola de redil, pero en el verso 7 se habla de que Yeshua es el buen pastor. Y esto me da una referencia en los versos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, en el versículo 15, dice aquí en la Biblia Tierra Santa, que me lleva a Mateo 11:27 y Lucas 10:22. Si seguimos leyendo, dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mí. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 34, 11 al 12, vamos a buscar aquí Ezequiel 34.
se les había dicho. Un momento. 34, 11 y 12, ¿verdad? No te escuché, ¿cómo es? Ezequiel 34, 11 y 12. Ajá. Ok, dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor. O sea, el Padre hablando. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. O sea que prácticamente Yeshua está citando Ezequiel 34, ese pasaje es profético. Entonces, antes de darte la parte, Mateo 15, 24, que dice, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate que no dice gentiles, no dice naciones, dice casa de Israel, que son las 10 tribus dispersas, y Judá también como parte del rebaño. Para adelante. Amén. Amén. Gloria al Padre Eterno. Mira, una de las evidencias, las cuales nos dejan saber que cuando Pablo se le encomendó llevarle el evangelio de la buena nueva a los gentiles, es en referencia a los israelitas dispersos de la casa del norte, como yo había dicho previamente, que se gentilizaron. Y mencionaste bien a Oseas 1:10, a Oseas 2, creo que el verso 22 y 23 lo leíste. Y aquí está la clave. El mismo apóstol Pablo hace referencia a Oseas 1:10, a Oseas 2, verso 22 al 23. Audiencia, escuchen bien. Todos los 14 capítulos de Oseas trata sobre la casa del norte, la casa de Israel, sobre el reino del norte, la casa de Israel, las 10 tribus dispersas, ¿ok? Eso es importante saberlo. Ahora bien, mira cómo Pablo se dirige al libro de Oseas, pero haciéndole referencia aparentemente a gentiles, como si se tratara de gentiles étnicos, gentiles que no tienen nada que ver con Israel. Entonces, están los principios o la ley que se llama hermenéutica. No podemos sacar fuera de contexto. Si el Eterno dice, como dice Jim Staley en una enseñanza, si el Eterno dice que Israel son como flores en un jardín, no podemos decir luego que son piedras en un jardín. Lo que el Eterno escribió, eso se deja escrito. Mira lo que dice Romanos 9, familia. Romanos 9, verso, vamos a leerlo desde el verso 23. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia, que preparó de antemano para gloria. Luego dice el verso 24, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, mira lo que dice, sino también de entre los gentiles. Ahora vamos a ver cuáles son estos gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Se le está hablando a los gentiles con la profecía o con lo escrito del libro de Oseas. ¿Cómo es que a los gentiles étnicos, si se tratara de gentiles étnicos, cómo se le va a llamar? Pueblo mío, como dice aquí, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la no amada. Cuando en Oseas, en todo el libro de Oseas está hablando de la casa de Israel, el reino del norte. Yo había dicho que en Génesis 48, 19 está la profecía que de Efraín saldría una multitud de naciones, una multitud de gentiles, que en Romanos 11 Pablo hace referencia a ese texto de Génesis 48, 19, que cuando entre toda la plenitud de los gentiles, se refiere a la descendencia, al linaje que sale de Efraín, y Efraín es parte de la tribu de Israel, porque fueron adoptados. Pero se gentilizaron entre las naciones, se asimilaron entre ellas, perdieron su costumbre, perdieron su identidad y se gentilizaron. Entonces Pablo se le dio la encomienda a los israelitas dispersos que se gentilizaron. Después viene Pablo aquí
usa el libro de Osea para hacer referencia a los israelitas dispersos gentilizados, no a israelitas étnicos que no conocían nada de Israel. ¿Ves? Aquí está claro. Se le habla a gentiles, al término gentil, pero llamándolo con las palabras de Osea. Pero es que la palabra de Osea fue dedicada a la casa de Israel, no a gentiles. Y entonces, otra cosa que quiero decir, hermano Caleb, es que para apoyar esto de Romanos 11, que el pueblo del Eterno no fue desechado, ahí mismo en Isaías 49, creo que lo citaste, Isaías 49, 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure el remanente de Israel. Aquí me van a restaurar a las 10 tribus, el remanente de Israel. Luego dice: también te di por luz de las naciones, para que sean mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, ¿por qué las naciones? Porque iban a ser dispersos, iban a mezclarse. Eso es importante. Amén. Y quiero leer, yo les recomiendo que se hagan de este libro comentario de contexto cultural. Y en Mateo 10, 5 al 6, miren lo que dice. La expresión caminos de los gentiles probablemente se refiere a caminos que conducían únicamente a ciudades griegas paganas. De todos modos, los judíos normalmente evitaban los caminos que conducían a esas ciudades. Galilea estaba rodeada por regiones gentiles, excepto en el sur, donde compartía fronteras con Samaria. Sobre los samaritanos, ver el comentario sobre Juan 4, 1 al 4. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que se refiere a caminos que conducían únicamente a ciudades griegas paganas en Palestina, ¿verdad? Y digo Palestina porque para ser ético, estoy citando un recurso y tengo que citar todo lo que está ahí. Entonces, dice, una creencia judía común era que 10 tribus de Israel se habían perdido y que serían halladas en el tiempo del fin. Sin embargo, aquí Jesús usa las ovejas perdidas de la casa de Israel en el sentido más común del antiguo pacto. Se alejaron de los caminos del Todopoderoso. Isaías 53:6, Jeremías 56, Ezequiel 34:5. La idea de que un mensaje era primero para Israel no impedía que llegara luego a otros. Amós 3:2 y su contexto. Los oráculos contra las naciones por parte de Isaías, Jeremías y otros. Entonces, un ejemplo que yo creo que podemos terminar, no hace falta una segunda sección, acerca del hijo pródigo. Cuando vamos a Lucas 15, para luego darte la parte y pueda abundar un poquito más. Cuando dice en Lucas 15, 20 o 22, que dice hay fiesta en los cielos, ¿verdad? De alguien que se arrepiente, que en el cristianismo se usa esa expresión y es bíblica. O sea, cuando alguien se convierte, ellos dicen hay fiesta en los cielos. Entonces, se puede conectar con que se hace una fiesta de que esa oveja regresó, hermano José. Sí, importante eso que dice sobre Lucas 15, el hijo pródigo. No obstante, antes de entrar ahí, yo había leído ahorita, hermano Caleb, no sé si leí la otra parte, no me acuerdo. Insisto, eso que dicen que Israel fue sustituido por un rey espiritual. ¿Cómo me explican Isaías 14:1, que lo había leído, pero no me acuerdo si lo leí completo? Mira, dice, porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Eso lo leí. Y lo hará reposar en su amar. Y a ellos se unirán. ¿A quiénes se unirán a Israel? Extranjeros. Y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Sabe? Se juntarán extranjeros, no al revés. Por tanto, Israel no puede ser sustituido. Ahora bien,
La parábola de la oveja perdida, he escuchado muchas enseñanzas de motivación, enseñanzas motivacionales, y citan a Lucas 15, el hijo pródigo, se refiere, y de hecho yo he escuchado cuando dicen un cristiano vuelve a los caminos del Señor, o una persona en el mundo accesa a los caminos del Señor, pero está bien, quien quizá estamos en los caminos del Señor y nos extraviamos, pero el contexto, en esencia, ¿cuál es el contexto? Se está refiriendo, obviamente, se refiere a la casa del norte, a la casa del norte. De eso, la parábola de la oveja perdida, ahí mismo, ahí está la parábola de la oveja perdida, ahí en el verso 15, en el capítulo 15, y eso es del 1 al 10, hablamos de la parábola de la oveja perdida, en referencia a la casa de Israel. Entonces, en el versículo 11 en adelante, hasta el 32, hablamos de la parábola del hijo pródigo. Y vemos que, por ejemplo, en el verso 23, dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El verso 32, o el verso 31 al 32, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Le dice al hermano mayor, ¿quién es el hermano mayor? La casa de Judá. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque entre tu hermano, porque tu hermano era muerto en vida, y ha revivido, se ha perdido y se ha hallado, se ha encontrado. Entonces aquí vemos en este relato de la parábola del hijo pródigo que el hijo mayor se molesta porque nunca el Eterno le hizo un banquete. Pero entonces el padre de esos dos hijos, aquí representa el Padre Eterno. ¿Quiénes son los dos hijos? La casa de Israel, la casa de Judá. Ese es el contexto. Entonces, por eso le dijo el padre al hijo mayor, que es la casa de Judá, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Por qué? Porque ellos tienen todavía la Torá. Ellos regresaron del cautiverio de Babilonia luego de 70 años. Claro, no estoy diciendo con esto que ellos enseñan Torá. O vamos de allá para acá al 100% bien, porque sabemos que el Mesías los confrontó y al sol de hoy hay mucha tradición y muchas cosas fuera de contexto, pero guardan Torá, han preservado la Torá. Sin embargo, el hijo pródigo fue la casa del norte, el reino del norte, quien se extravió a las naciones, quien el Padre Eterno le había dado carta de divorcio y resolvió ese misterio a través de la resurrección, de la muerte y resurrección de Yeshua, para que regresaran a la tierra de Israel mediante la muerte del Mesías, que resucitó como un nuevo hombre. Y ahí resolvió lo de Deuteronomio 24, que es el divorcio. Amén, amén. Entonces te pregunto, hermano José, ¿podemos hacer una segunda parte o ya cubrimos todo? Esa es eso está en tus manos, porque es tuya, hermano, pero yo con gusto, claro, podemos dar otra parte porque hay muchos textos que podemos seguir citando, podemos seguir extrayendo de la escritura y mostrarle al mundo, ¿me entiendes? Esta parábola del hijo pródigo, igual que las monedas, en la parábola de las monedas, todo eso tiene que ver, la moneda perdida tiene que ver con la casa de Israel, la casa perdida, la casa de Israel que se perdió entre las naciones. Y hay muchos textos por haber que el Eterno profetiza, de hecho, en la misma Torá, que iba a dispersar a gran parte de Israel, o a ambos, aunque a uno le dio carta de divorcio, a otro no, que lo iba a dispersar, pero que el nuevo los iba a llamar y los iba a traer de vuelta. Y en la segunda sesión, o la segunda parte de esto, vamos a estar hablando de esos textos bíblicos que los citan de Deuteronomio 30, se conecta a Nehemías 1, 8 al 9, se conecta a Isaías 11, 11 al 12, se conecta a Mateo 24, de hecho. ¿Ok? Pues sí. Entonces, el hijo pródigo, perdóname, el hijo pródigo no se está hablando de una persona cristiana cuando en esos momentos existe el cristianismo. No estamos hablando de un creyente fuera del pacto que le sirve al Señor, pero rechaza la fiesta, rechaza el Shabbat, rechaza las leyes dietéticas, rechaza la circuncisión. No. Es aquel que vuelve a las raíces hebreas. Cuando digo raíces hebreas, no es que este término comparece en la escritura. Cuando hablo de raíces hebreas es para identificar como referencia bíblica que estamos volviendo a la raíz
desde una perspectiva hebraica, desde una parte que guarda la Torá. La Torá no Amén. es olvida, como muchos creen y enseñan. Fíjate, podemos Lucas 15 verso a verso el próximo domingo, ¿verdad? Si no da tiempo, pues podemos hacer una tercera parte discutiendo solamente Lucas 15. Pero algo que mencionaste es que muchos cristianos dicen que nosotros no guardamos la Torá porque nosotros no apedreamos al que quebrante el Shabbat, no apedreamos a los homosexuales, no apedreamos. O sea, entonces, claro, porque hay una legalidad, no hay Sanedrín, no hay templo. Entonces Claro, no tenemos autoridad para hacerlo. no hay manera de hacerlo. O sea, Quiero rectificar que ahorita dije que Lucas 15, del 1 al 10, habla de la parábola de la oveja perdida, pero no, es Lucas 15, del 1 al 7. Entonces, sí. Lucas 15, del 8 al 10, habla de la moneda perdida y luego viene la parábola del hijo pródigo. Todo eso está hablando de la casa de Israel. Así mismo es, voy a pedirle favor a las personas que vayan a ver este video, que me pueden seguir por Facebook o me pueden enviar una solicitud de amistad, al igual que el hermano José Valga. Voy a tratar de subirlo a YouTube en formato audio, ¿verdad? Para que sea más otra forma, porque en el caso mío, como que mi cara no se ve bien, y para que sea más efectivo, voy a tratar de ponerlo en formato audio con una imagen, entonces el video sigue corriendo. Así que, hermanos, muchas gracias. Nosotros pues vamos a estar hablando también luego que finalice esta parte de la ovejas perdida, vamos a estar tocando otros temas sobre viviremos en el cielo o en la tierra, sobre el reino milenial, si será en el cielo o en la tierra, si las fiestas fueron abolidas o no. O sea que todo esto es la primera temporada, si Dios permite, hasta el 25 de enero. Luego nos cogemos una pausa para luego entonces entrar a la segunda temporada. Así que esto está, o sea, esto está siendo de gran bendición y lo importante es que esto llegue a nuestros hermanos cristianos. Yo sé que no lo van a aceptar a la primera, pero poco a poco, ¿verdad? Yo creo que viene un avivamiento de personas conociendo la Torá. No es que va a ser salvo. O sea, nosotros somos salvos por gracia y cómo demostramos que amamos al Eterno guardando los mandamientos. Yeshua dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No son los mandamientos del nuevo pacto, son los mandamientos de la Torá. Dice la Biblia que de mí escribió Moisés. O sea, incluso que eso es otro tema también. La gente dice la ley de Moisés versus la ley de Cristo. Bueno, es que es la misma. Sí. O sea, Juan 5, bien claro. Y o sea, Yeshua está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que regresen a redimir. El Padre está buscando a las ovejas perdidas. Así que esta es mi conclusión, hermano José. Sí, de hecho, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar, ¿qué fue lo que dijiste? Dijiste algo ahí que se me fue de la mente de momento, lo que acabas de mencionar. De la ley de Moisés. Ajá, de la ley de Cristo y la ley de Moisés, que es lo mismo. Lo que pasa es, ¿verdad? Para beneficio de los que quizás no entienden, brevemente, cuando la ley de Moisés no está en contra de la ley de Cristo, la ley de Cristo del Mesías, en contra de la ley de Moisés. De hecho, se dice la ley del Espíritu, pero también se dice la ley de Elohim, la ley de Dios. ¿A qué se refiere el término que se menciona, creo que 2 veces, si no me equivoco, en Gálatas, no sé si Efesios o Gálatas, se menciona la ley de Cristo? ¿A qué se refiere? Y en Corintios. Eso está en Gálatas y Corintios. Cuando se habla de la ley del Mesías, la ley de Cristo, a lo que se refiere es, como el Mesías dijo en Mateo 5:17, que no vino a abolir la Torá ni a los profetas,
sino darle el significado correcto. Y cuando seguimos leyendo todo, él dice, los antiguos decían, mas yo os digo. No está diciendo que está agregando, sino que le está dando el significado correcto a la palabra, a la Torá. Entonces, cuando se dice la ley de Cristo, la ley de Moisés, se refiere a la interpretación correcta, al significado correcto que Yeshua le dio a la ley de Moisés. Y por eso se le dice la ley de Cristo. En cuanto al concepto, la ley del Espíritu nos llama a la ley de Cristo. Exacto. Bueno. Que es la ley de Dios, que es la ley de Moisés. No hay dos leyes. Amén. Bueno, bendiciones a María Socorro López, José Martínez Puig, Hugo Ojeda, Roberto González, por supuesto, la hermana Diana, Ricardo Nieves, Carlos Chaparro, Cristian Seas Marroto, creo que es de Costa Rica, y a Heriberto Vázquez, muchas bendiciones. Así que shalom a todos y nos veremos el próximo domingo con la segunda parte de esta serie. Shalom. Shalom, bendiciones.